Este podría ser el templo más antiguo jamás descubierto en la Tierra. Si este tema te interesa, si te apasiona cuestionar la historia oficial y explorar aquello que nunca te explicaron en la escuela, quédate hasta el final y suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar cambia por completo nuestra idea sobre los orígenes de la civilización humana. Durante gran parte de las décadas de los 80 tardíos y los 90, dediqué años enteros a investigar la posibilidad de que una sociedad avanzada, hoy perdida, hubiera existido mucho antes de lo que aceptamos. De ese trabajo surgieron varios libros y cientos de preguntas, pero nada me preparó para lo que finalmente salió a la luz. Todo comenzó con un descubrimiento que dejó a su investigador sin aliento. Tras desenterrar un primer pilar con forma de T, pronto aparecieron muchos más, gigantes de piedra ocultos bajo la tierra durante milenios. Durante años nos dijeron que todo lo que sabíamos sobre Göbekli Tepe era cierto, pero la realidad es que lo que nos contaron no fue una simplificación ni un error inocente, fue una mentira. Durante más de 3 décadas, los arqueólogos sostuvieron que simples cazadores-recolectores, armados apenas con herramientas de piedra, lograron construir el primer templo del mundo alrededor del año 9600 antes de nuestra era. Afirmaron que la religión apareció antes que la agricultura y que este lugar fue la chispa que dio orígenes a la civilización. Era una historia atractiva, elegante, casi perfecta, y por eso mismo nadie quiso cuestionarla. Sin embargo, un estudio publicado en el año 2025 demostró que todo ese relato era una ficción cuidadosamente sostenida. Bajo aquella colina del sureste de Turquía no se encontraron restos de una sociedad primitiva improvisando rituales, sino evidencias de plantas domesticadas 1000 años antes de lo que se consideraba posible, señales de trabajo con metales 5000 años antes de su supuesto origen y un nivel de ingeniería comparable al de cualquier obra construida durante los siguientes 6000 años. Esto no solo pone en duda la historia aceptada, la destruye por completo. Cuando se analizan las pruebas con atención, resulta evidente que nunca entendimos realmente Göbekli Tepe. Para comprender por qué, tenemos que regresar al inicio de todo, al año 1994. En aquel momento, un arqueólogo alemán llamado Klaus Schmidt caminaba por una colina seca y pedregosa en el sureste de Turquía. Los habitantes de la zona la llamaban la colina barrigona. Durante generaciones, los agricultores habían extraído de esos campos piedras talladas con extraños relieves, arrojándolas a un lado como si fueran simples estorbos. Schmidt se detuvo, se arrodilló, limpió con la mano la superficie de una piedra caliza que sobresalía del suelo. En ese instante comprendió que estaba frente a algo imposible. Años más tarde confesaría que se sintió físicamente enfermo, no por el calor, sino por lo que significaba aquel hallazgo. Lo que había descubierto era la parte superior de un enorme pilar en forma de T enterrado bajo tierra. Las pruebas posteriores lo fecharían alrededor del año 9600 antes de nuestra era, 6000 años más antiguo que Stonehenge y 7000 años anterior a las pirámides. Aquella piedra fue tallada en una época en la que, según la versión oficial, los seres humanos aún vivían en cuevas y cazaban mamuts con lanzas rudimentarias. La fecha parecía absurda, pero la piedra estaba allí. A partir de ese momento surgió la explicación que durante años se repetiría como un mantra. Se dijo que los grupos de cazadores-recolectores de la región se habían vuelto extremadamente hábiles recolectando granos silvestres y cazando gacelas, que esa abundancia les permitió permanecer más tiempo en un mismo lugar, reunirse periódicamente para realizar rituales y, con el paso del tiempo, levantar Göbekli Tepe como el primer centro ceremonial de la humanidad. Según esta idea, primero vino la religión, luego la agricultura y solo después los asentamientos permanentes. El templo habría nacido antes que la aldea. Era una teoría brillante, simple y ordenada. Encajaba perfectamente con nuestra visión lineal del progreso humano, pero había un problema evidente que muchos prefirieron no ver. Las señales de que algo no cuadraba estaban por todas partes. Simplemente fueron ignoradas porque no encajaban con la historia que queríamos creer. Cuando comenzaron las excavaciones formales a mediados de la década de los 90, los arqueólogos sacaron a la luz enormes estructuras circulares formadas por pilares de piedra, decorados con relieves de animales de un detalle impresionante. Zorros con el pelaje claramente definido, escorpiones con segmentos perfectamente diferenciados, buitres en pleno vuelo con alas anatómicamente precisas. Uno de los relieves más impactantes muestra a un leopardo atacando a un jabalí, una escena cargada de movimiento y simbolismo. Estos pilares no eran pequeños, medían entre 3 y 6 metros de altura y pesaban
pesaban entre 10 y 20 toneladas cada uno. Y no se trataba de uno o dos ejemplos aislados. Había decenas, dispuestos en círculos meticulosamente diseñados, algunos dentro de otros, formando complejos arquitectónicos con una precisión que resulta difícil de explicar para la época en la que supuestamente fueron construidos. Detente un momento a pensarlo. Estamos hablando de personas que, según la versión oficial, aún no practicaban la agricultura, que vivían en bandas nómadas de apenas 20 o 50 individuos y que, en teoría, no podían organizar nada más complejo que una cacería grupal, y aún así levantaron esto. Las cifras simplemente no cuadraban. Para mover un solo bloque de 20 toneladas hasta a lo largo de 1 kilómetro se necesitarían cientos de personas trabajando de forma coordinada. Esas personas tendrían que ser alimentadas, organizadas y dirigidas. Haría falta planificación, liderazgo y logística. En torno al año 9600 antes de nuestra era, se estima que la población total de la región era de apenas unos pocos miles de individuos. Entonces, ¿de dónde salieron 500 trabajadores? ¿Cómo se les alimentó durante los años e incluso décadas que debió durar la construcción? La respuesta habitual era la motivación religiosa. Se decía que su fe era tan fuerte que lograron superar cualquier obstáculo. Pero eso no es una explicación, es una suposición cómoda, un encogimiento de hombros disfrazado de análisis científico. Y aún así, los desafíos constructivos eran solo el comienzo. En el año 2019 ocurrió algo que debió haber cambiado por completo la interpretación del sitio, pero que apenas recibió atención fuera de círculos especializados. Un equipo de investigadores utilizó técnicas avanzadas de escaneo tridimensional para analizar los pilares con un nivel de detalle nunca antes alcanzado. Gracias a la fotogrametría y al uso de tecnología láser, pudieron medir cada superficie, cada ángulo y cada proporción. Los resultados fueron inquietantes. Los pilares en forma de T presentaban una precisión geométrica que no debería ser posible con herramientas de la edad de piedra. Las secciones horizontales estaban talladas con una uniformidad tan extrema que la variación entre pilares, incluso aquellos realizados en diferentes momentos y posiblemente por distintos equipos a lo largo de décadas, era de menos de 2 centímetros. Eso implica estandarización, implica control de calidad, implica algún tipo de sistema de medición. Y lo más extraño de todo era que no existía una curva de aprendizaje. Las estructuras más antiguas del lugar, especialmente las del recinto conocido como D, muestran el nivel artístico y técnico más alto de todo el complejo. Los relieves son más finos, las proporciones más exactas y la ejecución más segura. Sin embargo, conforme pasa el tiempo y se construyen otros recintos, los pilares se vuelven más pequeños, las tallas más simples y las técnicas más rudimentarias. Eso va en contra de todo lo que sabemos sobre el desarrollo humano. Las habilidades no suelen empeorar con el paso de las generaciones. Las sociedades no comienzan en la cima de su conocimiento para luego retroceder, a menos que ese conocimiento no se haya originado allí. Esto sugiere algo inquietante, que quienes levantaron las estructuras más antiguas de Göbekli Tepe ya poseían esas habilidades antes de llegar al lugar, como si hubieran traído consigo un conocimiento acumulado durante mucho tiempo en otro sitio. Los hallazgos del año 2019 tendrían que haber obligado a reescribir los libros de historia. En lugar de eso, la comunidad arqueológica optó por hacer pequeños ajustes, reinterpretar detalles y mantener intacto el núcleo de la narrativa tradicional. Pero en el año 2025 ya no fue posible seguir ajustando los márgenes. Ese año, un equipo internacional liderado por la doctora Elena Constantinus de la Universidad de Tubinga llevó a cabo un proyecto poco común en la arqueología moderna. Durante casi una década analizaron el subsuelo de las zonas ya excavadas utilizando mapeo de conductividad electromagnética y estudios avanzados del suelo. Buscaban nuevas estructuras. Lo que encontraron fue algo mucho más perturbador. Bajo los recintos principales apareció una compleja red de infraestructura, canales tallados en la roca, cisternas y un depósito subterráneo de agua excavado directamente en el lecho rocoso. No era un simple sistema improvisado para recoger lluvia, era un sistema de gestión del agua. Y gestionar el agua implica comprender cómo fluye, calcular pendientes, prever necesidades futuras y planificar a largo plazo. Ese tipo de conocimiento no surge de la nada. Es el resultado de generaciones de prueba y error dentro de comunidades estables y organizadas. Cuando el equipo revisó los primeros resultados, la sala quedó en silencio durante casi un minuto completo. Finalmente, un especialista en el neolítico que colaboraba con el proyecto rompió el silencio diciendo que aquello cambiaba por completo la cronología aceptada. Y tenía razón.
Sin embargo, los canales de agua no fueron lo más impactante. Lo que apareció a continuación alteró de manera definitiva la interpretación del sitio. Los investigadores extrajeron restos orgánicos antiguos del sedimento acumulado dentro de esos canales. Al analizarlos, recuperaron fragmentos de ADN antiguo. Ese ADN pertenecía a granos cultivados, en concreto a formas tempranas de trigo einkorn ya domesticado. Las pruebas de datación indicaron que esos restos correspondían aproximadamente al año 10.200 antes de nuestra era. Eso significaba que había trigo domesticado en Göbekli Tepe más de 1000 años antes de lo que se creía posible. Cuando la doctora Constantinus presentó estos datos ante colegas del Instituto Arqueológico Alemán, la reacción fue devastadora. Un investigador veterano abandonó la sala en plena presentación. Otro permaneció sentado, con la cabeza entre las manos. 30 años de publicaciones académicas, 30 años de documentales seguros de sí mismos, 30 años repitiendo que la religión precedió a la agricultura. Todo se sostenía sobre una base que acababa de derrumbarse. Las implicaciones eran enormes. Esto significaba que las personas que construyeron Göbekli Tepe no eran grupos improvisados de cazadores dando sus primeros pasos hacia la complejidad. Ya eran agricultores, ya contaban con asentamientos permanentes, con excedentes de alimentos y con una organización social capaz de sostener proyectos a largo plazo. No estábamos observando el nacimiento de la complejidad humana, estábamos viendo el rastro de una complejidad que llevaba mucho tiempo existiendo. Y la situación se volvió todavía más inquietante. El estudio del año 2025 también reveló indicios claros de actividad metalúrgica en el sitio. Se encontraron restos de cobre, señales de combustiones a temperaturas extremadamente altas y pequeños fragmentos de cobre trabajado incrustados de manera intencional en el mortero entre las piedras de uno de los recintos. No parecían restos accidentales. Todo indicaba que habían sido colocados allí deliberadamente, quizás como ofrendas o marcadores simbólicos. Los análisis químicos demostraron que ese cobre procedía de yacimientos situados a unos 50 kilómetros al norte. Para trabajar el cobre, incluso de forma rudimentaria, se necesitan temperaturas superiores y a los 1000 grados, hornos especializados y conocimiento para identificar y procesar el mineral. Y sobre todo, se necesita una sociedad lo suficientemente compleja como para que la especialización en metalurgia tenga sentido económico y social. Esto no describe a una cultura en el inicio de su desarrollo, describe a una sociedad ya avanzada, con oficios especializados y tecnologías que, según la historia convencional, no deberían existir hasta 5000 años después. Entonces, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué nos equivocamos durante tanto tiempo? La respuesta es incómoda pero simple. Queríamos una historia clara y ordenada. Göbekli Tepe encajaba perfectamente como el punto de partida de la civilización, y por eso forzamos cada interpretación para que se ajustara a ese modelo. Ignoramos las anomalías, restamos importancia a las contradicciones, confundimos la falta de pruebas con la prueba de que algo no existía. El problema no era que no hubiera evidencia de agricultura o de organización avanzada. El problema era que no estábamos mirando donde debíamos. Aquí es donde el relato adquiere un tono oscuro. A unos 100 metros cuesta abajo de los recintos principales se encuentra la cantera de donde se extrajeron los pilares. Allí yace un pilar inacabado, aún unido al lecho rocoso. De haberse completado, habría pesado alrededor de 50 toneladas, más del doble de cualquier pilar que llegó a erigirse en el complejo. Durante años se repitió la explicación de que los constructores se volvieron demasiado ambiciosos y abandonaron el proyecto. Pero esa explicación nunca tuvo sentido. ¿Por qué tallar casi toda la forma antes de darse cuenta de que era demasiado pesada? El equipo del año 2025 encontró una respuesta mucho más convincente. Los análisis de la roca mostraron señales de daño por agua y disolución de la piedra caliza que no coincidían con un proceso de erosión natural. Todo apunta a que una fuente subterránea de agua, posiblemente relacionada con su propio sistema hidráulico, inundó repentinamente la cantera. Varios pilares quedaron abandonados en diferentes etapas de fabricación. Esto no fue una decadencia lenta ni una decisión consciente de detener el trabajo. Fue una catástrofe. Los trabajadores no eligieron irse, fueron obligados a hacerlo. Y lo más perturbador es que nunca regresaron. Alrededor del año 8200 antes de nuestra era ocurrió algo todavía más desconcertante. El lugar entero fue cubierto de forma deliberada. Göbekli Tepe no fue simplemente abandonado, fue enterrado. Cada recinto, cada pilar, cada muro fue cuidadosamente rellenado con tierra y escombros, preservando
dejando las estructuras bajo toneladas de sedimento. No fue un colapso caótico ni una huida apresurada, fue un acto organizado y consciente. Y la pregunta es inevitable: ¿por qué alguien construiría algo tan monumental solo para sepultarlo intencionalmente? La respuesta parece estar relacionada con un evento climático conocido como el evento de los 8,2 mil años, un cambio brusco y devastador del clima que afectó a gran parte del cercano oriente. Las temperaturas descendieron de forma abrupta, los patrones de lluvia se alteraron y numerosas sociedades colapsaron. El equipo de investigación encontró pruebas claras en los restos humanos del sitio. Los análisis isotópicos de los huesos revelan cambios drásticos en la dieta durante las últimas fases de ocupación. Aparecen señales inequívocas de estrés nutricional y hambre. Su sofisticado sistema agrícola estaba fallando. Enterrar Göbekli Tepe pudo haber sido un acto desesperado, un intento final de proteger un centro sagrado con la esperanza de que algún día, cuando las condiciones mejoraran, alguien regresara. Pero ese regreso nunca ocurrió. Y entonces llegó el dato más devastador de todos. Los análisis genéticos de los restos humanos muestran que estas personas no están emparentadas con las poblaciones neolíticas que ocuparon la región siglos después. Existe una ruptura clara. Los constructores de Göbekli Tepe, quienes lo erigieron, lo enterraron y murieron durante su declive final, no fueron los antepasados de quienes vinieron después. Desaparecieron, se extinguieron o se dispersaron tan lejos que sus descendientes jamás volvieron. Cuando nuevas poblaciones llegaron a la zona generaciones más tarde, encontraron aquellos círculos de piedra sin saber quién los había construido ni qué significaban realmente. Eran reliquias de un pasado completamente borrado. Y aún así, Göbekli Tepe no está solo. El estudio del año 2025 comparó este sitio con otros repartidos por el sureste de Turquía y el norte de Siria. Lugares como Karahan Tepe, Harbetsuban y más de una decena de asentamientos adicionales presentan pilares en forma de T y arquitectura compleja. Fragmentos de cerámica hallados en Göbekli Tepe provienen de canteras situadas a más de 200 kilómetros. Herramientas de obsidiana llegaron desde Anatolia Oriental. Los restos de animales incluyen especies tanto de zonas montañosas como de tierras bajas. Todo indica redes de intercambio, producción especializada y conexiones que abarcaban cientos de kilómetros. Esto es lo que hacen las civilizaciones. Entonces surge la pregunta final, la más incómoda de todas. ¿Y si Göbekli Tepe no fue el inicio de la civilización? ¿Y si fue un capítulo intermedio o incluso el final de una historia mucho más antigua? La pérdida progresiva de calidad en la construcción, la infraestructura avanzada, la agricultura temprana, la metalurgia, las rutas de intercambio, la ruptura genética y un colapso repentino. Todo apunta a una sociedad compleja que surgió, prosperó y desapareció antes de que las civilizaciones que llamamos las primeras siquiera comenzaran. Quizás existan monumentos aún más antiguos ahora sumergidos bajo los mares que crecieron tras el final de la última glaciación. Tal vez otros permanezcan ocultos bajo arenas desérticas, o quizá fueron construidos con materiales que no sobrevivieron al paso del tiempo. Lo cierto es que la historia que hemos aceptado durante décadas ya no se sostiene. Los cazadores-recolectores no pudieron desarrollar de la nada agricultura avanzada, gestión del agua, metalurgia y arquitectura monumental para levantar Göbekli Tepe sin un pasado previo. Falta una pieza enorme del rompecabezas, y los hallazgos del año 2025 lo dejaron claro. Lo que inquieta a los investigadores es que apenas se ha excavado alrededor del 5% del sitio. Ese pequeño fragmento ya ha demolido todo lo que creíamos saber. El 95% restante continúa enterrado bajo esa colina turca, esperando.